como habíamos prometido a nuestros oyentes, ya a esta hora vamos a conversar sobre un tema, nos vamos a salir radicalmente de los temas del patio, como decimos, del patio interior. Vamos a hablar del vecindario. Vamos a hablar del vecindario, el vecindario ese que se llama América Latina. Y yo, antes de presentarle a nuestro invitado, un especialísimo invitado, me llama la atención, obviamente, para la señora Flor y para el señor Gonzalo, que cree que son unos chiquillos, que son No, él es un chiquillo. del tornillo para acá, o como le dicen los chilenos, cree que son unos cabros. Me llama la atención cómo en América Latina hemos visto unos cambios en materia de política exterior que a lo mejor eran impensables. Bueno, como impensables eran las relaciones diplomáticas entre varios países latinoamericanos, incluyendo Panamá, con China. Eso objetivamente, hace varias décadas atrás, era impensable simplemente. Y vemos, como decíamos más temprano, cómo tan solo hace 2 semanas, y además me parecía hasta natural que eso ocurriera, Nicaragua rompía relaciones con Taiwán para establecer relaciones con China. Porque Panamá, en todo el mundo conocemos de una especie de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y si hay un país que está en el medio de esa guerra comercial, es justamente Panamá, entre otros. Pero Panamá está en el medio de esa guerra entre Estados Unidos y China por razones más que obvias, ¿no? China es no me acuerdo si es el primero o segundo usuario del canal, pero además Estados Unidos es el principal socio panameño para con Panamá. O sea, son unos cambios que se están dando que hace varias décadas atrás eran inimaginables. Nosotros los panameños, que justamente dentro de algunas semanas estaremos asistiendo a un aniversario más de los sucesos del 9 de enero de 1964. Para nosotros, ¿por qué es un hito el 9 de enero del 64? Por la masacre, por así decirlo, de los 21 muertos y más de 500 heridos, panameños todos, 21 muertos y 500 heridos, más de 500 heridos, por parte del ejército de los Estados Unidos a Panamá. Sí, eso es un ícono histórico. Pero parte de ese ícono histórico fue la decisión del presidente Chiari de romper relaciones con los Estados Unidos y poner como condición para el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos el inicio de una negociación de un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá. Eso que hizo Roberto Chiari en 1964 era impensable en esa época. Un país de Latinoamérica rompiendo relaciones con los Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Hoy tenemos de invitado al doctor Jorge Heine, de nacionalidad chileno, pero creo que es un ciudadano del mundo realmente. Ha representado a su país como embajador en China, en India, en Sudáfrica. Hoy está radicado en Boston, donde ejerce la docencia. Y con él vamos a hablar de un libro que acaba de lanzar. Don Jorge Heine, qué gusto volverle a ver. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Edwin. Gracias por la gentil invitación. Un gusto estar contigo, como siempre. Gracias. A ver, primero, lo primero. El libro ya está circulando, ¿no? Está circulando. Acá está. Hay esta edición en Kindle y también en papel, publicado por Catalonia en Chile. Se puede conseguir en Amazon, tanto en versión electrónica como en papel. Ha sido realmente un gran éxito. Hemos tenido lanzamientos en Santiago, en Buenos Aires, en Sao Paulo. Hoy día a la tarde tenemos lanzamiento en Lima. La verdad es que ha generado mucho interés, mucha cobertura de medios y aprecio tremendamente la oportunidad de compartirlo con el público panameño. El no alineamiento activo en América Latina. Jorge, ¿qué habrá pasado en América Latina que, como dije en la introducción, antes era impensable que América Latina se saliera del redil de los Estados Unidos y cada vez vemos más a una América Latina aplicando una propia agenda? Correcto. Que yo creo que hay un dato fundamental, y tú lo mencionabas en tu introducción, Edwin. Yo diría que lo que hemos visto en los últimos 20 años en América Latina es la irrupción de un tercer polo de referencia. Tradicionalmente nuestros países se vinculaban con 2 polos, con Estados Unidos por una parte y con Europa Occidental por otra. Eso fue así por 200 años.
no había nada más. Súbitamente, en estos últimos 20 años, irrumpe China, en Panamá, en México, en Brasil, en Chile. Un dato, comercio China-América Latina el año 2000, 10.000 millones de dólares. Comercio China-América Latina hoy, más de 300.000 millones de dólares. Un aumento de 30 veces en 20 años. Para Sudamérica en su conjunto, el mayor socio comercial hoy día es China, no es Estados Unidos. El comercio de Chile con China es el doble que el comercio que tiene con Estados Unidos. Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, para ellos también el socio comercial número 1 es China. Entonces, este es un dato nuevo que tenemos que incorporar. Y eso, esa relación comercial, don Jorge Heine, ¿en qué se traduce ahora? En que Estados Unidos estaría perdiendo su hegemonía en América Latina. Hegemonía, la económica ya nos lo acaba de describir, pero también había una hegemonía política. Por supuesto. No, lo que está pasando es que pasamos de un mundo unipolar, que es el que surge después del fin de la Guerra Fría, en que Estados Unidos ejerce un poder muy predominante, a uno mucho más diversificado, a un mundo multipolar, en que hay numerosos centros, ya no es solo Estados Unidos, es China, es la Unión Europea, es un país como India, en fin, o sea, hay un mundo mucho más amplio, mucho más diversificado, y América Latina tiene que vincularse con ese mundo, y no solo con esos dos polos tradicionales. Ahora, lo interesante acá, y respondiendo a tu pregunta, es que, por ejemplo, en el plano militar, Estados Unidos sigue siendo la gran potencia incuestionable y lo va a ser por mucho tiempo. Pero en el plano económico, eso está cambiando. Se proyecta que para fines de esta década, la economía china va a ser mayor que la economía de los Estados Unidos. Ya lo es desde el año 2014 en materia, si lo medimos por potencial de poder adquisitivo. Pero a fines de esta década lo va a hacer en términos nominales. China, mayor economía que Estados Unidos. Entonces, eso genera un nuevo cuadro. Y nuestros países tienen que incorporar eso a su política exterior y a su relacionamiento externo. Pero hay algo que viene de la mano con esa política que plantea el profesor Cabrera de China. No es lo mismo la política planteada por Hu Jintao que la que ha planteado Xi Jinping desde que llegó al poder con el Partido Comunista de la mano. Y hay muchos quienes critican que esta política o esta intromisión de China en América Latina viene dada por la chequera, por el tamaño de la chequera que tiene China. La pregunta es, ex embajador, ¿cómo queda la posición de América Latina frente a violaciones de derechos humanos que se conocen en China? ¿Es que esta política de yo te doy y tú te callas se está planteando en América Latina? A ver, yo creo lo siguiente. Yo creo que acá lo importante para nuestros países es tratar con estas otras potencias en términos de sus relaciones exteriores, sin necesariamente estarse entrometiendo en lo que son los asuntos internos. Déjame dar un ejemplo. Bien sabemos las tremendas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Arabia Saudita. Sin embargo, Estados Unidos no tiene ningún problema en tener una relación muy fructífera y comercial muy avanzada con Arabia Saudita, y Estados Unidos es Estados Unidos. La noción que nuestros países, que en general son países pequeños, deben comenzar a entrometerse en los asuntos internos de otros países y opinar acerca de cómo deben manejar sus políticas públicas, a mí no me parece que sea la cosa más prudente. Nosotros nos relacionamos con los países en términos de lo que son sus políticas exteriores, y en esos términos es que la relación con China debe plantearse. Pero es que esa pregunta que hace Gonzalo, Jorge, es pero muy al lugar, porque la pregunta sería olvidémonos por un segundo de la palabra intromisión, pero es evidente, y ustedes los chilenos lo están viviendo, lo van a vivir intensamente este domingo, donde en una segunda vuelta un candidato de derecha versus un candidato de izquierda. El señor Petros marca de primero en las encuestas como candidato de izquierda en Colombia. Hay quienes opinan, como Gonzalo opina, que Lula da Silva regresa en Brasil y es un hombre de izquierda. Lo mismo ocurre, bueno, ni hablar de Venezuela. China es el dueño de Venezuela, está hipotecado con Venezuela, absolutamente. Bolivia, y así por el estilo. Estos movimientos o estos resultados electorales que estamos viendo en buena parte de América Latina, donde las izquierdas están en democracia
ganando voto a voto, ¿le genera a China un frotar de manos? Yo diría que no. Yo estuve 3 años y medio en Beijing. Y una de las cosas que uno leía constantemente en la prensa occidental es que habría algún tipo de relación tremendamente especial, tremendamente privilegiada entre los gobiernos de izquierda en América Latina y China, y que China pondría un gran énfasis en financiar, apoyar y en general coordinarse con estos gobiernos. La verdad es que eso no fue lo que yo vi. Lo que yo vi es que China se relaciona con los países de América Latina como se relaciona con los países de África y de otras partes en forma pragmática. Por dar un ejemplo, el caso de Chile, yo estoy en Chile, estoy en Santiago en este momento. Chile tiene un gobierno conservador que preside el señor Sebastián Piñera, que ha tenido una relación tremendamente fructífera con China. El presidente Piñera fue el único presidente latinoamericano en asistir al segundo Foro de Cooperación Internacional del Ministerio de la Franja y la Ruta en Beijing en abril del año 2019. En el foro anterior, Michelle Bachelet había sido una de 2 jefes de Estado latinoamericanos en esa cumbre. Entonces, yo la verdad es que tengo una visión un poco distinta. China trabaja con todos los países de la región y tiene una relación de trabajo, de negocios con ellos. Yo quiero insistir en un punto, ex embajador, que es el punto de hasta cuál es el límite en el que un Estado puede opinar o no sobre un tema en particular. Y le voy a traer un tema que además es álgido en este momento en Asia y tiene que ver con Taiwán. Se viene hablando de que China puede hacer o ejercer la presión sobre Taiwán como lo hizo sobre Hong Kong. Básicamente el territorio hongkonés ahora está regido por una ley aprobada por el Partido Comunista Chino en China. Los países de América Latina tienen que levantar su voz frente a lo que pueda ocurrir con Taiwán sobre la llegada de la hegemonía china a ese territorio. A ver, yo creo que es importante acá, como decimos en Chile, no ponerse el parche antes de la herida. O sea, hasta ahora en la relación de China con Taiwán, lo que hemos visto son algunos ejercicios aéreos, que ni siquiera estos ejercicios aéreos de aviones chinos, ni siquiera han entrado en el territorio de Taiwán. Lo que han entrado es un área que Taiwán ha denominado un área reservada, parte de lo cual entra incluso al propio continente chino. De manera que yo personalmente no soy de los que cree que vamos a ver en el futuro cercano o incluso mediano algún tipo de ataque de China a Taiwán. China está muy consciente que eso puede ser algo muy complejo y que puede tener consecuencias muy negativas. De manera que yo la verdad es que le pondría esa pregunta un poco entre comillas. Cuando llegue el momento, si es que ello ocurre, que yo repito, lo veo poco probable, obviamente habrá que funcionar con ello. Pero, y por otra parte, yo quisiera decir que hay una distinción fundamental entre la situación de Hong Kong, donde hubo un traspaso formal de soberanía el año 1997 por parte del Reino Unido a China, de manera que desde el punto de vista estrictamente legal, Hong Kong es plenamente parte de China. La situación de Taiwán es un poco distinta, aunque se le considera, si hablamos de una política de una sola China, que es parte de lo que podríamos llamar la Gran China, pero obviamente una situación muy distinta a la de Hong Kong. Ahora, seamos realistas. Digamos lo imposible. Seamos realistas. La verdad, Jorge, pensar en países de América Latina que se salieran de la agenda, yo quiero poner un poco aparte la agenda comercial, económica, aunque están vinculadas, que se salieran países de América Latina, que se salieran de la agenda política de los Estados Unidos, eso era inimaginable hace varias décadas atrás. Hoy vemos a gobiernos de países de América Latina ejerciendo sus propias agendas. Y yo creo que eso es bueno. Yo no lo digo como algo malo. Creo que eso es bueno que los países de América Latina establezcan su propia agenda y establezcan sus propias prioridades y decidan quiénes son sus amigos y quiénes son sus amigos. O sea, yo no le veo nada de malo a ese punto. El único elemento que genera un signo de interrogación es si esa ejecución de esa agenda propia de cada uno de estos países de América Latina y de ese establecimiento de relaciones con
con China y demás, llega o penetra la vida política local de cada uno de estos países. Porque esto funciona, en el pasado así funcionaba. Vaya usted a saber cómo será ahora. Pero ve a Jorge Heine, quien además ordinariamente radica en los Estados Unidos, ve a Estados Unidos un país muy pasivo frente a esta realidad de América Latina. A ver, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros con el no alineamiento activo? Lo que estamos planteando es que los países de América Latina tienen que poner sus intereses en el centro. Lo que tienen que preocuparse es qué es lo que les conviene a sus países, no lo que le conviene a Washington, no lo que le conviene a Beijing. Y déjame dar un ejemplo muy concreto. Ahora, en estos últimos días, hubo una reunión en la Cumbre de las Democracias en Washington, una cumbre virtual, invita a Estados Unidos, numerosos países de la región participaron. Pocos días antes hubo el tercer foro ministerial China-CELAC, que tuvo lugar en Ciudad de México, con participación de numerosos cancilleres de los países de América Latina. Yo participé en el primer foro ministerial China-CELAC en Beijing, el año 2015, y en el segundo, que tuvo lugar en Santiago, el año 2018. Bueno, yo vi declaraciones un tuit del presidente Guillermo Lasso de Ecuador, hombre conservador, manifestando su gran aprecio por lo que fue este foro ministerial China-CELAC. Él es un hombre muy pro Estados Unidos y no ve ningún inconveniente en tener este tipo de participación y relación con China. Yo he visto declaraciones del presidente Iván Duque, el presidente tal vez más cercano a los Estados Unidos que hay en América Latina, Colombia, tal vez el país más cercano que hay en América Latina, diciendo que las relaciones entre China y Colombia nunca han estado en mejor pie. Entonces, no es incompatible, y esto no es una cosa ideológica. Es importante entender que no hay elemento activo, no es un planteamiento ideológico, es un planteamiento pragmático. Es decir, nosotros queremos desarrollar la infraestructura. Lo que ha hecho China en Panamá con sus distintos proyectos, el cuarto puente sobre el canal, lo que era el proyecto del tren a Chiriquí, en fin, distintos proyectos que estaban bastante avanzados, entiendo que algunos de ellos se suspendieron. Todo lo que es traer la iniciativa de la franja y la ruta a América Latina, es parte de contribuir al desarrollo. Y eso no es incompatible con tener al mismo tiempo excelentes relaciones con Estados Unidos. Repito, el caso de Chile. Chile tiene excelentes relaciones con Estados Unidos y también tiene muy buenas relaciones con China. Entonces, esto es una aproximación pragmática, de no dejarse llevar a banderizarse con una u otra de las partes y aprovechar lo mejor de ambas. Pero depende entonces de quién gobierne nuestros países, porque si vemos el caso de Venezuela, está prácticamente entregado a China. Bueno, el caso de Venezuela me parece interesante de lo siguiente, porque muchas veces se plantea que el problema en Venezuela, por esta relación con China, lo tiene Venezuela. Más de alguien podría decir que el problema lo tiene China, porque en este momento Venezuela le debe 20.000 millones de dólares, que no está claro cuándo se los van a pagar ni cómo se los van a pagar. De verdad que es una relación bastante complicada la que existe entre ambos países. Entonces, acá también el tema del financiamiento es bien interesante. Se habla mucho de lo que fue el financiamiento de China a Ecuador, financiamiento de China a Venezuela, financiamiento de China a Argentina. ¿Por qué se da eso? Porque esos tres países en un momento dado estaban excluidos de los mercados internacionales de crédito. La razón por la cual China les da préstamos y los financia no es porque tuviese una tremenda afinidad ideológica, es porque pasa a ser la fuente de financiamiento de último resorte. No había nadie más que estuviera dispuesto a prestarle. Y entra China y aprovecha ese espacio. Claro, pero ex embajador, detrás de ese préstamo obviamente hay un interés político. Pero es que está claro, o sea, como dice el profesor, es que Venezuela está hipotecado por los chinos. Venezuela dice, yo no le puedo pagar a usted 20.000 millones de dólares, apláceme por favor el tiempo y usted puede meterse en la franja del Orinoco, en la franja petrolífera. Entonces, la pregunta es, ¿cuán político es el interés de China a la hora de soltar platica? Porque lo que hemos visto es eso, es que China cada vez va aumentando su poderío económico en los países de menos desarrollo. Así funciona esto. A ver, déjame darte otro ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso lo hace China, lo hace también Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros han seguido lo que pasó en Ecuador.
hay una entidad que se llama la International Finance Development Corporation, que es una entidad establecida en los Estados Unidos para proveer crédito a los países del mundo en desarrollo, un poco para competir con lo que está haciendo China. Bueno, unos pocos días antes de terminar su gobierno, el gobierno del presidente Trump, a través de la FDIC, le ofreció un préstamo de $3.500 millones a Ecuador, para que Ecuador pudiese disminuir su deuda. Pero esto venía con condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Dos condiciones. Una, que Ecuador no puede tener tecnología china en su red telefónica. Y segundo, que tenía que privatizar $3.500 millones en activos del sector público para compensar este préstamo. Y no solo eso, estos activos no serían determinados por el gobierno de Ecuador. Estos activos serían determinados en forma conjunta por la FDIC y por el gobierno de Ecuador, lo que se presta naturalmente para todo tipo de interpretaciones y falta de transparencia. Había algunas empresas americanas que querían comprar ciertos activos, se iba a hacer acá una intermediación. Entonces, esto la verdad que corre por ambas partes. Cuando Jorge Heine nos dice es que estos intereses no deben ser vistos ideológicamente, sino llevarlos al centro, los intereses comerciales. ¿Cómo lo ponemos esto en términos más sencillos? ¿Qué es llevarlo al centro? Llevarlo al centro significa plantearlo en términos no ideológicos. Esto es un planteamiento práctico. ¿Cómo debe funcionar América Latina en esta emergente Segunda Guerra Fría que se está dando? En que nuestros países están siendo presionados por ambas partes. Washington nos dice, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Beijing dice, ¿por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro? Lo que nosotros estamos diciendo, lo que estamos viendo en la práctica, yo creo que la frase que yo he citado del presidente Iván Duque, el tuit que yo he citado del presidente Guillermo Lasso, el presidente Bolsonaro en Brasil ha estado sometido a presiones muy fuertes de los Estados Unidos. El señor Jake Sullivan, asesor nacional de seguridad nacional, lo visitó hace poco, a leerle la cartilla y decirle que debía excluir a Huawei y a la tecnología china de 5G de las redes digitales de Brasil. ¿Y qué le dijo Bolsonaro? Que no. Nosotros no nos podemos quedar atrás en desarrollo tecnológico y en desarrollo digital, porque Estados Unidos no le acomoda. Huawei ocurre que tiene la tecnología de más punta a mejores precios. ¿Van nuestros países a escoger una tecnología más cara e inferior por acomodar los caprichos de Washington? O sea, no tiene mucho sentido y Brasil no lo va a hacer. Entonces yo creo que en la práctica, aunque no usan esa terminología, en la práctica, en América Latina, lo que nosotros estamos viendo es que tanto gobiernos progresistas como gobiernos conservadores están aplicando esta política, están actuando en forma pragmática. Entonces yo creo que ahí hay un elemento muy interesante que tenemos que considerar, y esto nos puede servir, este concepto es básicamente una guía para la acción. ¿Cómo debemos navegar estas aguas tan complejas que están navegando nuestros países? Jorge, me río de esta parte porque quiero advertir que yo no había hablado con Jorge Heine antes de esta entrevista, solamente nos habíamos escrito, yo le había pedido que si nos concedía este tiempo, y hago la explicación porque justamente hace un par de días Gonzalo y yo discutíamos justamente sobre este tema, Jorge, justamente el tema del 5G, porque las oficinas de Huawei para Centroamérica y el Caribe están aquí en Panamá. Y yo me enteré, es un tema muy altamente tecnológico, y me enteré hace algún tiempo atrás que Panamá no ha entrado ni siquiera a discutir el tema 5G porque Estados Unidos le ha dicho que no, que si es con Huawei no, porque dice que lo van a espiar. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿y entonces qué hacemos? Pues, porque la otra tecnología, que creo que es la de Ericsson, mucho más cara y en materia de tecnología parece que no le alcanza a Huawei. Claro, pero ahí viene una preocupación, ex embajador, profesor. Es que, repito, las grandes compañías chinas están financiadas por el gobierno y por el Partido Comunista. Eso se sabe. Es que Huawei, Didi, son empresas que tienen platica del Estado. Eso también puede preocupar. Vamos por partes. Huawei es una empresa privada. O sea, yo creo que es importante distinguir. Claro, pero tiene fondos es del una empresa Estado. privada. O sea, partamos de esa base. Ahora, tiene acceso a crédito, bien, pero es una empresa privada, no es una empresa pública. Entonces, yo creo que es importante tener claro cómo funcionan estas cosas. Ahora, respecto del tema digital,
yo creo que es precisamente en esta frontera digital en que se van a dar estas grandes batallas en el futuro cercano. Y respecto al tema del espionaje, yo creo que es importante tener claro lo siguiente. Acá todas las empresas, chinas, estadounidenses, europeas, todas, de una forma u otra, están expuestas a que sus gobiernos tratan de obtenerles información. Recordemos lo que pasó con Edward Snowden en el año 2013 y cómo señaló que había un plan para básicamente recoger, grabar todos los correos electrónicos en el mundo, todas las llamadas telefónicas en el mundo. Y por eso fue que él renunció y por eso todavía vive en Moscú. Entonces, no seamos ingenuos. La noción que de alguna manera China había inventado el espionaje electrónico o que tiene un monopolio sobre el espionaje electrónico, me parece que es algo de una ingenuidad digna de mejor causa. Todos los países practican el espionaje electrónico, no solo China. Yo creo que si entendemos eso, podemos funcionar mejor que partir de esa base un poco ingenua, que los chinos son los únicos que hacen espionaje electrónico. Bien sabemos que eso no es así. Mire lo que me dice un oyente aquí. Dice un oyente que China lo que ha hecho es que cambió el garrote por zanahoria y que poco a poco ha ido ganando frentes, pero que eso resulta interesante, pero muy peligroso. Bueno, yo creo que hay que preguntarse en qué radica el peligro. ¿Deben nuestros países no vincularse con la que va a ser la mayor economía del mundo a fines de esta década? ¿Deben nuestros países vincularse con lo que está siendo una de las mayores, si no la mayor fuente de inversión extranjera en el mundo? O sea, yo creo que obviamente cada país tiene que tomar sus propias decisiones, pero muchos países, incluyendo el mío propio, Chile, ha tomado la decisión de que si queremos una economía abierta, no podemos comenzar a discriminar y decir, la inversión de este país sí, la inversión de este otro país no. Claro, pero ahí viene un tema, ex embajador, que es el tufillo al autoritarismo que está rondando en América Latina y en el mundo. O sea, es que vemos que Turquía está liderado por Erdogan, un régimen autoritario. Lo mismo pasa en Rusia, lo mismo pasa en China. Y en América Latina, los populismos de derecha y de izquierda están teniendo también ese tufillo autoritario. Perú, México, Brasil, El Salvador, Argentina, Venezuela. Le pregunto, ¿será que la gente está dejando de creer en la democracia? ¿En que la democracia no sea lo más importante para solventar los problemas? Ahora, no, lo que hay es lo siguiente. Lo que estamos viendo es una profunda crisis de la democracia a nivel mundial. Todos los países que tú has mencionado, y te saltaste también los Estados Unidos. Hoy en día en Estados Unidos hay una profunda crisis de la democracia. Se están pasando leyes en numerosos estados para limitar el derecho al voto. Hay todo tipo de restricciones que muchos consideran que atentan directamente para excluir a las minorías, los afroamericanos, los latinos, en fin. Entonces, yo creo que acá tenemos un problema mucho más amplio, que es la crisis de las democracias en el mundo, a las cuales, como tú bien señalas, América Latina no está exento. Pero es un problema mucho más amplio, y yo creo que escapa y va mucho más allá de lo que es China o lo que es el conflicto actual entre Washington y Beijing, entre China y los Estados Unidos. Entonces, el no alineamiento activo lo que señala es que nuestros países, el otro punto muy importante que yo quisiera señalar, es la importancia de fortalecer las entidades regionales. ¿Por qué? Porque América Latina está hoy día cada vez más débil en el escenario internacional. Hemos pasado por una crisis muy grande, según la CEPAL, el año 2020 fue el año de la peor crisis de la región en 120 años, o sea, prácticamente desde que se tiene registro. ¿Por qué? El producto de la región cayó en un 7.7%, el producto mundial cayó en menos de la mitad de eso. Con un 8% de la población en el mundo, en América Latina hemos tenido un 30% de las muertes por el COVID. O sea, son unas cifras, pero realmente aterradoras. ¿Y qué es lo que se está haciendo para trabajar en conjunto? Muy poco. Yo aplaudo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo al convocar la reunión de la CELAC en México, ahora con China, y otras iniciativas. Pero en general, UNASUR ha dejado de existir. CELAC está en la UTI, PROSUR es un grupo de WhatsApp, Mercosur está pasando por una profunda crisis. Entonces, hay un problema muy serio. O nos ponemos de acuerdo y trabajamos en forma conjunta, o vamos a seguir cuesta abajo en la rodada. En toda la región está la Unión Europea, está el nuevo NAFTA,
En África los países están coordinando. En Asia tenemos ASEAN. Y nuestra región está completamente desperdigada. Y eso es un problema muy serio. Bueno, quisiéramos tener más tiempo con Jorge Heine. Realmente es un tema apasionante y me gusta la forma en que ha sido expuesta. No digo que estoy a favor ni que estoy en contra, sino que la forma en que ha sido expuesta de la manera que, en este caso, los panameños que nos han escuchado, entendamos que somos parte de un todo y que no somos una isla. Que eso es parte del problema de América Latina, Jorge. Que no nos hemos querido enterar que tenemos un idioma común, que tenemos una historia común, y por qué no decirlo, hasta una buena religión, hasta una religión común. Y que a pesar de tener tantas cosas en comunes, nos es muy difícil, casi imposible, lograr o aproximarnos a esa visión latinoamericana, ¿no? Y entonces estamos cada uno pateando la bola de fútbol para meter goles en distintas barreras, ¿no? Pero bueno, ahora se nos presenta como individual y colectivamente se nos presenta un debate muy interesante. El papel de China en América Latina y el papel histórico que ha jugado Estados Unidos. Y como decía al inicio, si hay un país que está expuesto a esa guerra comercial es Panamá, por razones obvias de la utilización del canal por ambas potencias. ¿Cómo administra Panamá esa relación? Que es una relación, como sabe Jorge Heine, una relación nueva entre Panamá y China, a diferencia de la relación entre Panamá y Estados Unidos, que es una relación histórica, es una relación nueva entre Panamá y China. Es evidente, Gonzalo, evidente que mientras el presidente Varela establece relaciones con China y le mete el pie en el acelerador a eso, es más que evidente que la administración del presidente Cortizo le ha sacado el pie del acelerador. Claro. Eso está ahí a la vista. Sí. Pero mientras eso ocurre, cada vez escucho a más productores exportando productos, obviamente, a China. Mientras eso ocurre, China sigue utilizando el canal. Mientras eso ocurre, vemos más empresas chinas en Panamá. Ojo, vemos más empresas chinas en Panamá y vemos menos empresas de los Estados Unidos en Panamá. Pero ojo, también cuidado. O sea, yo creo que la pandemia y esta crisis del comercio internacional también nos tiene que mostrar algo. Sí, hay una hegemonía impresionante por parte de China, pero eso tiene que, de esta problemática, Latinoamérica le tiene que sacar provecho, porque Latinoamérica tiene que desarrollar fábricas que están en China en este momento y que si estuviesen en nuestra parte del mundo, pues estuviésemos evitando un poco la crisis que se está viviendo en todo el mundo, más allá de los contenedores, el tema de los chips, etcétera, etcétera. Pero profesor, yo no puedo irme sin preguntarle al ex embajador sobre el tema de este momento, y no tiene que ver con Chile, sino tiene que ver con el boicot a los Juegos Olímpicos. Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos han dicho no vamos a llevar a oficiales diplomáticos, a representación diplomática a los Juegos de Beijing. Francia ha dicho nosotros no vamos a asumir ese boicot. Vladimir Putin le dijo ayer a Xi Jinping, cuente con mi presencia en febrero. ¿Qué está perdiendo Occidente, o sobre todo estos pequeños grupos aliados de Estados Unidos, en este boicot diplomático a China? A ver, lo primero que yo quisiera decir es que a mí en general no me parece una buena idea estar mezclando la política con el deporte. Yo creo que el deporte es una actividad que vale por sí misma y que debe respetarse y debe ensalzarse, no es bueno. Segundo, yo creo que tampoco sobredimensionemos esto. Nadie va a ver la televisión a los Juegos Olímpicos para observar a los Juegos. Yo fui embajador. A nadie le interesa si un embajador está o no está en la tribuna viendo, no sé, la carrera de 100 metros. Entonces, yo creo que no es muy útil sobredimensionar. Lo que habría sido grave es si hubiese sido un boicot formal, en el sentido de que no se enviasen delegaciones deportivas. Eso sí que, a mi juicio, habría sido muy grave. Que no vayan algunos funcionarios, que no vayan algunos embajadores, la verdad es que eso no hace ninguna diferencia. Parece que tiene un contenido simbólico. A China obviamente no le ha caído bien, pero me parece que es un ejercicio más bien un poco, como diríamos en Chile, de sacar pica, más que de otra cosa. Así que yo no lo sobredimensionaría. Ahora, al final de la historia, mi querido amigo Jorge, y lo dijo hace un momento en su exposición, sí, Estados Unidos debate
su democracia, porque la está debatiendo. Lo que vimos en el Capitolio también fue impensable aquella vez, hace un par de años atrás. Eso fue impensable verlo en los Estados Unidos. Obviamente, Jorge, ese debate no se da en Beijing. En Beijing no se debate democracia. Eso hay que tenerlo claro. China tiene un régimen autoritario. Sí, yo creo que eso es una realidad. ¿No? Yo creo que no tiene sentido tratar de tapar el cielo con la mano. Yo creo que pretender que China tiene, no sé, una democracia de otro tipo, me parece que ese es un ejercicio completamente fútil. China tiene un régimen autoritario. Eso es lo que hay. Y hay que partir de esa base. Y yo creo que si partimos de esa base, y de ahí podemos preguntarnos, bueno, pero ¿cuáles son las políticas exteriores de China? ¿Cuáles son sus políticas de comercio internacional? ¿Cuáles son sus políticas en materia de inversiones? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El problema nuestro, Edwin, y Gonzalo y Flor, el problema de América Latina es el desarrollo. A nosotros lo que nos interesa es desarrollarnos, salir del hoyo en que estamos. América Latina va para atrás. A nosotros el problema es geopolítico. La competencia de quién va a ganar Washington o Beijing, esa no es la prioridad nuestra. La prioridad nuestra es desarrollarnos. Para eso necesitamos inversión, comercio, tecnología. Eso es lo que tenemos que poner al frente. Y a mí me parece que sería muy bienvenido si es que Estados Unidos, como pareciera que lo está haciendo, entiende que debe competir con China en esa materia. Por ejemplo, han sacado ahora este programa Building Back Better, diciendo que Estados Unidos va a aportar fondos, y los europeos también, para participar en el desarrollo de la infraestructura en nuestros países. Eso me parece a mí que sería algo muy saludable, porque ¿cuál es el problema hasta ahora? Lo que ha ocurrido, ustedes en Panamá lo han visto con esos grandes proyectos, megaproyectos, que se buscaron empresas chinas. Las empresas estadounidenses de construcción, que las hay muy grandes, no participan en las licitaciones que se hacen de grandes proyectos de infraestructura en nuestros países. Primero, los consideran muy chicos, y segundo, consideran que los pueden acusar de problemas de corrupción. Las empresas chinas sí participan. Entonces nos encontramos con esta situación un poco absurda, de que una empresa china se adjudica un contrato y los Estados Unidos la veta y dice, no nos gusta esto, porque se lo con una empresa china, bueno, y la empresa la empresa norteamericana no participó, no les interesa. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos sin los puentes, y nos quedamos sin las carreteras, nos quedamos sin los puertos. Entonces, me parece a mí que eso es una situación insostenible. Ahora, si Estados Unidos comienza efectivamente a poner recursos, es decir, nosotros vamos a participar, bienvenido sea. Yo creo que ahí nos beneficiamos todos. Y de eso es lo que se trata, eso es lo que plantea el no alineamiento activo, que tratemos de aprovechar esta situación de competencia estratégica entre las dos grandes potencias para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Finalmente, Jorge, agradeciendo este tiempo, repítenos cómo los panameños podemos acceder a esta publicación. El libro está en Kindle, en Amazon, El no alineamiento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo. Acá está, publicado por Catalonia en Chile, se consigue por Amazon, en Kindle, y también se puede pedir en papel. Vamos a tener una edición en inglés que se va a publicar en Londres el próximo año. Así que el tema está tomando mucho vuelo y el libro ha tenido gran acogida y creemos que es muy pertinente para los debates que se dan hoy día en Panamá. Hemos visto, tú mencionaste Nicaragua, hay una fuerte posibilidad que Honduras también establezca relaciones diplomáticas con China, de manera que todo este tema está muy vigente en Panamá y en Centroamérica. Jorge, muchísimas gracias. Qué amabilidad la tuya de darnos este tiempo a los panameños y compartir ya no solamente la publicación del libro, sino esa visión y esa experiencia que se tiene para que uno interiorice lo que ha escuchado y saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Profesor, pero usted va a dejar ir al ex embajador sin preguntarle en una sola palabra, ¿Boric o Kast? Quiero, pero si el voto es secreto. Exacto. No, pero yo no estoy diciendo que él me diga por quién va a votar, sino a ver, ex embajador, un nombre, ¿Boric o Kast? No, te respondo. La situación está extremadamente estrecha. Puede ganar cualquiera. Sí, eso lo tenemos. Eso es lo que tenemos. Yo estoy en Santiago, así que lo estoy viendo a diario. Gracias, Jorge, que estés bien. Muy amable. Gracias por la oportunidad, Edwin. Un gusto. Gracias, Gonzalo. Gracias, Flor. Que tengan un buen día. Muchas gracias. La bella Panamá. 8:44 minutos, señor Miguel.